Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia titulada Modelos de Deep Learning para entender los neutrinos que nos llegan del espacio profundo por el doctor Luis Eduardo Falcón Morales. La sesión de preguntas y respuestas será al final de la plática. Pueden abrir sus micrófonos o escribirlas en el chat de Zoom o en los comentarios de la transmisión en Facebook. El doctor Luis Eduardo Falcón es matemático de formación con un doctorado en visión robótica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1, director nacional de la Maestría en Inteligencia Artificial aplicada en el TEC de Monterrey, miembro del grupo Hipercamiocan de México, proyecto internacional para la detección y clasificación de partículas cósmicas mediante el aprendizaje profundo, uso de imágenes, texto y visión con algoritmos de Machine Learning y Deep Learning para desarrollar proyectos de asistencia a débiles visuales, análisis de redes sociales, Smart Cities, agricultura de precisión, el área médica, entre otros. Tiene diversas publicaciones en revistas especializadas y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Doctor, es un privilegio tenerlo con nosotros esta tarde. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias, Fernanda. Muchas gracias por la presentación y pues bueno, aquí listos. Ok, pues bueno, buenas tardes a todos. Gracias aquí por acompañarnos pues en esta serie de pláticas que se está haciendo esta semana sobre este tema de hipercambio Kande. En particular, hoy hablaré un poquito de estos modelos que se llaman de aprendizaje profundo y pues bueno, veremos ahorita un poquito enfocados a esta temática de neutrinos, ¿no? Que la titulamos de esta manera. Y pues bueno, poniendo un poco de contexto, digamos, digo, esto es una serie de pláticas y pues bueno, la idea fue, digamos, sabemos que actualmente muchos de las problemáticas, de los problemas que se empiezan a atacar son bastante complejos, multidisciplinarios, que es difícil empezar a abordarlos de manera, pues ya cada quien individual, ¿verdad? Un científico, digamos, estar abordando un solo problema es difícil, ¿no? Porque ya las aproximaciones son desde muchas áreas, ¿no? Y entonces precisamente en un grupo aquí de México, bueno, principalmente ahorita empezando aquí de la región de Jalisco, eh, pues bueno, empezamos a trabajar, se empezaban a trabajar en esta problemática, lo que se llama el proyecto Hipercambio Kande. Ahorita que bueno, ya se ha venido platicando un poco de ello, ahorita hablaré de manera breve, y que por lo mismo genera todo este proyecto problemáticas de muchos niveles, de muchas áreas, y bueno, desde este grupo se ha estado empezando a abordarlo desde diferentes áreas, ¿no? En particular desde mi parte, digamos, es mucho usar todos estos algoritmos de inteligencia artificial, en particular de aprendizaje profundo, para obtener por ahí resultados en algunas de estas áreas, ¿no? Estas temáticas. Bueno, y en particular, digamos, la temática en la cual se estarán abordando aquí esta parte de aprendizaje profundo, tiene que ver con lo que son las supernovas, ¿no? Estos fenómenos que ya se conocían pues bueno, desde hace siglos, cuando de repente una estrella, digamos, astronómicamente hablando, llega a su fin, digamos, cuando muere, digamos, las estrellas también nacen y, digamos, van creciendo hasta que llega un momento en, digamos, que explotan, digamos, empiezan a crecer, digamos, y empiezan como a hinchar y llega un momento en que explotan. Y esta explosión genera una gran cantidad de energía. O sea, que se den una idea, digamos, la cantidad de energía que se libera en esta explosión es casi 300 veces más grande que toda la energía que ha generado el Sol durante su vida, ¿no? Nuestro Sol, vaya. Bueno, nuestro Sol también es una estrella, digamos, relativamente es una estrella joven, va como a la mitad de su vida, de 5.000 millones de años más o menos, pero y en su momento, pues bueno, también llegará este momento para nuestro Sol, ¿no? Pero digamos, la cuestión es que durante esta explosión,
y durante un tiempo muy breve, digamos casi 10 segundos en que dura este fenómeno, digamos, de que se hace la explosión y saltan todas estas partículas de elementos de lo que formaban esta estrella, se libera mucha energía y también entre esa va mucha cantidad de neutrinos que se están liberando por ahí, ¿no? Y hay también por ahí luz, pero la mayoría de lo que se libera por ahí son neutrinos. Y estos neutrinos, digamos, pues así, llevan mucha información precisamente de de lo que estaba formado, digamos, esta estrella, digamos, y como son, digamos, generalmente a veces estos supernovas, digamos, estrellas que se generaron hace mucho, mucho tiempo en cuestión de la edad del universo y muy al principio del universo también. Entonces podemos obtener información por ahí precisamente sobre, sobre muchos planteamientos que la física se hace sobre cómo se originó el universo, ¿no? Y, y entonces por eso es importante, ¿no? Son fenómenos relativamente raros dentro de observarlos. La última que se vio fue precisamente en la época de Kepler, en 1600 por ahí, 4, y, y no hemos, no ha vuelto a aparecer otra. Se supone que por ahí ya debería estar por los tiempos más o menos que dicen los teóricos, ya debería estar apareciendo por ahí en estas épocas otro fenómeno visible que cuando sucede es como, de tal magnitud, se vería como una nueva estrella por ahí algunos días en el firmamento, inclusive algunos dicen que hasta durante el día podría estarse viendo, ¿no? Pero más o menos darse una idea, podría ser como una especie de, si a veces ven las estrellas más brillantes que se ven, planetas como Venus, más o menos por ahí podrían dar de magnitud. Y claro, duraría unos días, pero ahí lo importante es de que se puede empezar a obtener mucha información, ¿no? Y, y entonces en esa dirección para estar captando todo, tratar de captar toda esa información y que traen los neutrinos, pues bueno, entonces la idea es ver cómo captar o cómo capturar esos neutrinos para obtener información de ellos. Y la cuestión es de que el problema, por decirlo así, es de que los neutrinos son muy escurridizos, o sea, es muy difícil detectarlos, casi no interactúan con la materia. Entonces, eh, eh, históricamente y los físicos y astrofísicos pues, bueno, han hecho muchas aproximaciones para tratar de ver cómo capturarlos, por decirlo así, cómo atraparlos. Y una de estas ideas, precisamente todos son estos proyectos Kamiokande, que se llaman, digamos, de una mina que hay por ahí en Japón, ¿verdad? Porque donde se ponen unos grandes contenedores con una especie de tanques por ahí. Creo en las pláticas de ayer por ahí estuvieron platicando un poco por ahí el doctor Katsume y Rodrigo, en el sentido de que, digamos, a grosso modo, digamos, como son unos grandes tanques, como si fueran unas grandes albercas, con sensores, donde como si uno tirara piedras al tanque y se hacen perturbaciones. Entonces la idea es de que estos grandes tanques con agua, digamos, agua muy, muy limpia, pura, la idea es que cuando el neutrino va atravesando, atraviese, digamos, a través de este tanque, digamos, sobre el agua, de alguna manera choque, ¿no? La idea es de que choque con algunas de estas moléculas de agua y eso va a ser perturbaciones, ¿no? Repito, como si uno aventara una piedra en el agua y se hacen por ahí ondas. Entonces, esa es la idea de estos grandes tanques, ¿no? Pero aún que estos tanques llegan a ser muy, muy grandes, pues tampoco es tan fácil detectarlo, ¿no? Ya desde los 80 se empezó a construir estos grandes tanques y pues bueno, también llegan como a su vida útil. El primero, esos de los Kamikande, digamos, tuvo varias etapas, pero digamos, duró más o menos como una década. Luego se construyó uno más grande que se llama Super Kamiokande, que pues bueno, la idea era atrapar más neutrinos, tener una mayor capacidad por ahí de captación de información. También, digamos, en cuanto a los sensores, se empezó a trabajar mucho en ello. Y
Y bueno, entonces, este último tanque, el del Super Kamiokande, pues tiene más o menos ahí como 40 por 40 metros de altura y de diámetro. Y vean así como unas grandes albercas que están llenas de agua. Bueno, uno de los principales resultados de este proyecto fue, bueno, el neutrino se pensaba que no interactuaba con la materia y que por eso era tan escurridizo, pero resulta que estos dos científicos, Takaki Makahita de Japón y Arthur McDonald de Canadá, pues estaban estudiando, digamos, por un lado, McDonald con los neutrinos que vienen por ahí que se generan en el Sol y que nos llegan a nosotros. Y Cajita también, pues bueno, muchos también hay aceleradores de partículas que generan por ahí, vamos a decir, como neutrinos, también como caseros artificiales. Y cada uno por ahí estaban investigando el neutrino, digamos, en ese momento se pensaba que no tenía masa. Y la cuestión es de que mucho de lo que la teoría decía de que la cantidad de neutrinos que llegaban del Sol no era lo que el tanque estaba detectando, o sea, deberían de ser, de hecho se detectaba como una tercera parte. Y bueno, pues la conclusión, digamos, a grosso modo fue de que pues, los neutrinos, digamos, que tienen ahí como un problema de identidad, digamos, y se transforman en otros tipos de neutrinos. Y, y por eso luego no se detectaban esos neutrinos. Bueno, hay diferentes tipos de neutrinos. Muchos de los que se generan en el Sol son los que se llaman neutrinos tipo electrón. Y la cuestión es de que en el camino del Sol aquí, cuando pasaban por la atmósfera, se transformaban en otros tipos de neutrinos y por eso no se detectaban. Pero la cuestión es de que esa transformación llevaba, entre otras cosas, a la conclusión de que entonces el neutrino debía tener masa, ¿no? Que tenía masa, aunque muy pequeña, pero tiene masa. Y eso, pues bueno, vamos a decir que cimentó, movió por ahí muchos de los modelos de física de partículas, que, pues bueno, ese modelo, una de sus conclusiones es de que no había que los neutrinos no tenían masa, ¿no? Entonces, bueno, ha empezado precisamente a reestructurar los fundamentos de la física, particular de las partículas, y pues sobre decir que internacionalmente pues fue un fenómeno bastante que llamó mucho la atención de la comunidad científica. Les dieron el premio Nobel a ambos, a Cajita y McDonald en el 2015, ¿no? Eh, bueno, y ahora, digamos, pues se está construyendo ahora otro más grande, otro contenedor más grande, que se llama ahora Hyper Kamiokande, también ahí en Japón. Y bueno, sobra decir que estos proyectos son pues de colaboración, de mucha colaboración internacional, ¿no? O sea, hay alrededor de 20 países involucrados en este proyecto y México es uno de ellos, precisamente el grupo de México en el cual el objetivo de esos profesores pues fue precisamente empezar a involucrar a México en esta área de investigación de la ciencia que es de frontera, ¿no? Y que está, y que es obvio que va a estar cambiando mucho la forma y los fundamentos de la física y de muchas áreas de la ciencia. Y entonces México, pues ahora decir, digamos, tiene que ser parte también de esta evolución, ¿no? Entonces, esa es mucho la idea el primer paso para empezar a involucrarlos y empezar entonces también nosotros a ver cómo podemos empezar a colaborar y a investigar en todas estas áreas, ¿no? Ok, y bueno, ya ayer por ahí se habló con más detalle, digamos, yo no me voy a meter mucho en la parte física, pero digamos, nomás para ubicarnos, digamos, lo que les decía, digamos, esta imagen aquí a la izquierda de un montón de pelotitas, que son como medias esferas, en realidad ahí está lleno de sensores, por ahí tienen, ya es que siempre van a tener alrededor de 19 sensores, que todo esto va a estar lleno de agua, este enorme tanque, que apenas alcanza a ver una persona por ahí, para que vean el tamaño de este como contenedor.
Y pues bueno, va a estar lleno de agua y la idea es precisamente que cuando entran por ahí los neutrinos y colisionen, pues bueno, resulta que se genera un fenómeno llamado el efecto radiación de Cherenkov, incluso por ahí que estudió este fenómeno, que es algo parecido a cuando un avión, por ejemplo, estos supersónicos que rompen la barrera del sonido, ¿no? Se han visto esas fotos que cuando rompe la barrera del sonido se genera por ahí un ruido bastante característico, pero sobre todo hay imágenes donde se ve una especie como de cono de nube atrás de estos aviones. Pues aquí es algo parecido. O sea, cuando los neutrinos chocan con alguna de estas partículas que están dentro del agua, se genera también un cono, pero aquí es por el hecho de que estas partículas empiezan a viajar más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, sabemos que por la teoría de Einstein, que la luz, que nada puede viajar más rápido que la luz, pero en el vacío. En otros medios, como el agua, sí sucede eso, y entonces sí puede suceder eso, y entonces se genera también esta como onda de choque, y aquí, pues bueno, en este cono se genera también cierta radiación, que es precisamente la radiación llamada Cherenkov. Pero aquí lo podemos ver simplemente como, repito, como una perturbación, en cuenta que entra aquí se genera este conito de perturbación dentro del agua, y ese cono pues va y choca aquí en las paredes de este tanque cilíndrico, y aquí donde está lleno de sensores, y esos sensores capturan esa información de lo que está chocando aquí. Y la cuestión es de que los neutrinos al chocar y generar se genera, eh, hay cierta cantidad de energía, la inclinación en la cual se generan, bueno, aquí parece como si fuera un círculo, una elipse, pero en general va a ser un poquito, ustedes pueden verlo, digamos, un poco difuso también a veces por el ruido, la interacción, etcétera, que pueda generar, ¿no? Pero la idea es de que a través de estos patrones que se generan en las paredes de este tanque, entonces empezar a identificar cada uno de esos tipos de neutrinos. Y el problema es de que, pues bueno, aun cuando estos neutrinos casi no interactúan con la materia y suceden muy pocas veces, la realidad es de que hay una gran cantidad de partículas, de otro tipo de partículas que están entrando, digamos, también en este tanque interactuando, y también, digamos, ellos generan por ahí sus patrones, pero entonces la cuestión es, en ese mar de perturbaciones que hay, cómo poder identificar cada una de las partículas en el sentido de que estos patrones de círculos o elipses son muy característicos de cada tipo de partículas. Es una especie de huella digital donde dependiendo de la forma en que impacte la energía con la que llegue, la inclinación, etcétera, habla de qué tipo de partícula fue la que generó esa perturbación, ¿no? Y entre ellos están los neutrinos, que tienen su huella digital, pero como hay muy poquitos de estos tipos de huellas de los neutrinos y una gran cantidad de otro tipo de partículas, entonces pues ahí es donde está el reto, ¿no? O sea, cómo poder identificar a la hora que se generan este mar de información en estos tanques. Digamos, aquí uno desdobla, por decirlo así, la información del tanque. Cuando uno está en la primaria, lo que te hacen por ahí como armar estas figuras tres dimensionales del cubo, la esfera, etcétera. Bueno, pues el cilindro, no se acuerdan así, cuando uno les armaba, tiene más o menos esta forma. Pues uno la desenvuelve, por decirlo así, para analizarla, vamos a decirlo así, en manera dos dimensionales. Y pues bueno, aquí es donde se empiezan a ver las huellas, pero si se fijan también es como si también salpicara mucho, ¿no? Cuando uno mete por ahí, avienta una piedra en un tanque de agua, pues digamos, hay mucho ruido, ¿no? Y otra cantidad de partículas que también por ahí están generando también esas perturbaciones, que hace ese reto, repito, para identificar cada una de estas huellas digitales de quién es, ¿no? O sea, de dónde vino y etcétera, ¿no? Entonces, es lo que se llama luego a veces, ya dentro del área que vamos a estarlo atacando, dice, tenemos un problema de clasificación. Es decir, quiero clasificar, quiero identificar de quién es cada una de estas huellas que estamos viendo, que se están generando dentro del tanque, cada una de esas perturbaciones. Bueno, entonces es un problema que tiene que ver con imágenes, o sea, porque finalmente llegan aquí la información
la tenemos en una imagen, digamos, la podemos visualizar. Y entonces sería decir, bueno, ¿cómo estudio, cómo analizo una imagen, ¿no? Entonces, vamos brevemente a ver qué significa una imagen, ¿no? O sea, sobra decir que para poder hacer análisis serios, formales, pues tiene que entrar la parte matemática, ¿no? Entonces, si para que entre la parte matemática necesitamos números, ¿no? Y para que puedan trabajar las computadoras con esa información, pues igual necesitan números. Entonces, pero bueno, resulta que las imágenes, cualquier imagen que tengamos, por ejemplo, este mandril por aquí, en realidad, digamos, uno lo ve de esta manera, pero como está la información que está viendo la computadora adentro, son puros números, cada uno de estos píxeles o entidades de los puntos de la imagen es su número. De hecho, son números enteros. El estándar son números más o menos en general del 0 al 200, al 125. Perdón, al 256. O sea, pero bueno, digamos que aquí son enteros, ¿no? Por ejemplo, el 69, 92, 115. Y todos estos hablan, digamos, mientras más chiquito es el número, es más oscuro la región que va a estar visualizándose. Y mientras más cercano al 256 o 255, va a ser más claro, ¿no? O sea, más blanca la imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta combinación de números enteros del 0 al 255 genera diferentes tonalidades grises y bueno, y en particular, pues bueno, nos genera esta imagen, ¿no? Para empezarnos a dar una entendimiento de qué tan, de la cantidad de información o de la cantidad de números que se van a estar manejando, cualquier imagen ahorita casi estándar de cualquier celular que dicen de imágenes de 8 megapíxeles, etcétera, pues significa que tiene alrededor de 8 millones de números. O sea, para visualizar esta imagen, digamos, los celulares o las cámaras digitales guardan alrededor de 8 millones de números nada más para ver una sola imagen, ¿no? Pues imaginen si es video, que se están generando por ahí cerca de 20 y tantos imágenes por segundo. Entonces la cantidad de información es inmensa, ¿no? O sea, que se está procesando en la computadora. Pero bueno, la cuestión es de que dentro de todos estos números hay información que me habla de la imagen y entonces la idea es aplicarle aquí operaciones matemáticas a estos números para entender qué es lo que estamos viendo o qué es lo que está pasando acá en la imagen, ¿no? Y la cuestión es de que entonces precisamente, pues, entonces las imágenes empiezan a ver como funciones. Como si recordamos por ahí de nuestros cursos de matemáticas, pues el concepto de función siempre es lo más básico, es como la identidad inicial con la cual uno empieza a trabajar. Y entonces las imágenes vamos a empezar a ver como una función, ¿sí? Y la cuestión es de que no solamente las imágenes son matemáticamente hablando, o en realidad, digamos, como un objeto 2D, digamos que está en un plano, sino que esas funciones se pueden ver también en 3 dimensiones, como si fueran objetos 3 dimensionales, ¿no? O sea, una imagen que está en 2D, uno la puede transformar y graficarla como si fuera una superficie. Y la relevancia de verlo como una superficie es de que entonces hay muchas operaciones matemáticas que nos empiezan a hablar donde la superficie es muy rugosa, por ejemplo, que tiene muchos baches, o donde es más lisita, o donde está muy empinada por ahí, o si lo vemos aquí como una montaña, esto de aquí. Entonces, toda esta información de lo que está pasando tridimensionalmente en esta superficie, lo podemos empezar a encontrar con pues, elementos, con operaciones, entidades por ahí de la matemática, ¿no? Entre otras áreas, ¿no? Bueno, generalmente uno pone imágenes grises porque las de colores nada más son, las imágenes de colores nada más son 3 imágenes, vamos a decirlo como de grises. Bueno, generalmente el formato estándar hay una capa que se llama, que tiene la información del rojo, otra del gris y otra del azul. Entonces todo lo que esté, por ejemplo, aquí de rojo, es en la capa del rojo aquí lo más importante. Lo más importante generalmente se visualiza con los números grandes que son los blancos. Por eso aquí la nariz que es roja acá se ve blanca porque es la información roja. La información azul de los cachetes aquí del mandril se fijan aquí en la capa del azul, lo que está más azul y así, ¿no? Entonces cada capita, sabemos que son los que llaman los colores primarios, que uno puede, combinando los 3, puede formar cualquier capa de esta. Entonces, pero la cuestión aquí es que, pues bueno, cada una de estas es una función
y si ahora quiero analizar imágenes de color, pues entonces mis problemas empiezan todavía a multiplicar por 3, ¿no? O sea, si aquí tenía 8 millones de números nomás en una imagen, pues ahora tengo 24 millones de números nada más por cada imagen, ¿no? Para estar procesando y analizando y entendiendo qué pasa. Pero la cuestión es de que a veces no sé, aunque son digamos, 8 millones o cualquier cantidad de millones es una buena cantidad de números, a veces no se necesita tanta información para entender qué pasa en una imagen. O sea, repito, la cuestión aquí es empezar a usar las matemáticas para saber que la computadora, que un sistema sepa qué es lo que está viendo qué se está viendo en una foto. Pues así como el ser humano, por ejemplo, aquí, esta familia, ¿no? Supongo que la mayoría de nosotros reconocemos de quién es esta familia, y se fijan, no hay mucha información realmente. O sea, de hecho, en cuanto a píxeles, solamente hay 2 números aquí que están interactuando. Así que el 0 y el 1, o el 0 y el 255. Son 2 números para representar esta imagen de aquí. Y, sin embargo, hay mucha información aquí de personas, ¿no? De esta serie. Inclusive podemos identificarlos por los nombres de cada uno de estos personajes. Entonces, pues bueno, a veces no necesito los detalles de los ojos o que si se está riendo o serio, etcétera. A veces con los puros contornos uno puede empezar ya a obtener mucha información de lo que está pasando en una imagen, ¿no? Y en matemáticas hay algo que se llama la derivada. Bueno, si recuerdan por ahí, los que llevan sus cursos de cálculo, que era luego a veces una de las primeras pesadillas ahí, los límites y todo esto de aquí. Bueno, pues resulta que si ya estamos viendo las imágenes con funciones, entonces yo las puedo derivar, ¿no? Porque las funciones se derivan. Entonces, una foto, por ejemplo, aquí, el degollado, aquí en Guadalajara, si uno la deriva, de cierta manera, podemos llegar a encontrar lo que son los contornos. O sea, uno llegaría a encontrar esto, así como aquí en esta familia que nomás tenemos los contornos y empezamos a identificar lo que hay aquí. Entonces, la idea es aquí, dice, bueno, vamos, como hay muchos millones de números aquí, vamos simplificándolos nada más a 2 números, digamos el 0 y el 1. Voy a llamarle 0 el negro y 1 y el blanco. Entonces vamos a simplificar todo nomás al manejo de 2 números, 0 y 1, para simplificarlas, empezar a simplificar al menos un poco las operaciones, pero teniendo todavía mucha información de lo que hay en la foto, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues bueno, yo puedo seguir identificando que aquí está el degollado, que hay unas columnas, porque ahí van unas personas caminando. O sea, puedo sacar casi la misma, puedo casi seguir obteniendo mucho de la misma información que tenemos acá, ¿no? Obviamente se está perdiendo información, ¿no? Pero repito, la cuestión es decir, bueno, vamos empezando siempre, uno siempre empieza simplificando los problemas, tratando de resolverlos de una manera siempre de la más sencilla, y luego lo puedes ir metiendo complejidad, ¿no? Pero aquí, si vemos, empezamos a obtener mucha información simplificando con estas entidades que, no sé, en matemáticas, en cálculo, se llama la derivada, ¿no? Pues ya está, digamos, el concepto de función, el concepto de derivada. Y bueno, entra por otro lado, por ahí, ahora la cuestión dentro del área de inteligencia artificial, está lo que se llaman por ahí las redes neuronales. Y bueno, obviamente se basan en lo que es la neurona biológica, que digamos que es como la unidad mínima, por decirlo así, básica de información que hay en nuestro cerebro en cuanto a la forma en que el ser humano, bueno, o cualquier ser vivo aprende o interactúa o conoce su entorno, ¿no? Su mundo que está alrededor de él, ¿no? Digamos, español, a principios del siglo XX, Ramón y Cajal, encontró precisamente el primer modelo de la neurona biológica, en la cual, digamos, a grosso modo, digamos, nos dice, digamos, en el cerebro hay estas unidades mínimas, digamos, aquí hay una célula donde está entrando información. Por ejemplo, vamos a decir que uno está viendo que se está rodando una canica, uno va viendo, aquí va entrando la información de que va rodando una canica, no sé, sobre la mesa y que se va a la orilla, y entonces al momento que uno ve que a lo mejor ya se va a caer, manda esa información y ¿sabes qué? Bueno, manda una información y se va a caer la canica y mueve la mano para que la agarre si no se caiga, ¿no? O si fuera un vaso que no se quiebre, etcétera, ¿no? Pero vamos a decir que esta unidad básica, que en realidad en el cerebro es toda una red, ¿verdad? Hay millones de estas neuronas que están conectadas entre sí, pero la idea es de que, digamos, son las unidades donde está entrando información. Aquí la idea básica es de que cada una de estas le entra información, puede ser visual, de tacto, el olfato,
cualquier tipo de información que entra aquí se procesa y con base a eso hace una acción, emite una acción, ¿no? Si está oliendo algo, por ejemplo, un olor agradable y dice, ah, qué rico, ¿verdad? Etcétera. O que si es muy desagradable, pues a lo mejor la salida es que, ups, aléjate de ahí, ¿no? Huele muy feo o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es la manera en que, digamos, el modelo básico, digamos, a grandes rasgos de la neurobiológica. Y bueno, sobre la cuestión es que es una unidad mínima. De una neurona sola no es decir que no sería muy poderosa. Y por ejemplo, el ser vivo conocido con la menor cantidad de neuronas es pues, este tipo de lombriz que tiene 302 neuronas, ¿no? Las personas que encontraron estos también ganaron el premio Nobel, etcétera, pero digamos que con 302 neuronas biológicas, esta lombricita es capaz de capturar la información que hay en su medio, conocer, buscar comida, moverse. Obviamente no tiene ojos, etcétera, pero es suficiente para poder, pues, digamos, crecer, reproducirse, buscar comida, buscar de ahí, alejarse de los depredadores, etcétera. Y así, si uno va aumentando o si estos seres empiezan a tener mayor cantidad de neuronas, pues empiezan a ser más, pues, a hacer cosas más complejas, ¿no? La mosca latosa por aquí, digamos, tiene ahí más o menos como esta cantidad de neuronas. Esta rana ya más o menos anda alrededor de 6 millones. Pues bueno, se supone que el ser humano tiene alrededor de 90 millones, es 90,000 millones de neuronas. Entonces, todas más o menos con esta eh, operación básica, interactuando entre todas, y pues bueno, y pueden hacer muchas cosas muy complejas. Ya, digamos, desde más o menos desde hace unos 10 años se empezaron a simular chips que tuvieran esta menos capacidad de neuronas, pero bueno, no hay que confundir, digamos, una cosa es las neuronas artificiales, como de una computadora, y otra es la neurona biológica, que es obviamente mucho más compleja, ¿no? Y bueno, por ahí después, digamos, en los 40, mediados de los 40, estos dos científicos, Akulov y Pitt, generaron este modelo matemático de la neurona biológica. Digamos, si se fijan, es algo parecido. Esto de aquí, donde está esta sigma, como letra E, es también la entidad, digamos, donde se está capturando, donde está llegando la información, aquí se procesa y se emite una señal, digamos, como escalón aquí dice, ¿sabes qué? Estira el brazo, o si está abajo, digamos, sigue como estás, o aquí, ¿sabes qué? Aléjate porque huele muy feo, y aquí no, todavía huele muy rico, no te muevas, etc. Entonces, bueno, ese comportamiento biológico lo traducen, digamos, a estas operaciones matemáticas. Por ahí meten por ahí muchas funciones, por ahí que luego, pues bueno, los que están por ahí, sobre todo en la área de ingeniería, se ven mucho por ahí de las funciones exponenciales, tangentes hiperbólicas, etcétera. Pero bueno, la cuestión es de que empiezan a entrar cada vez más elementos de matemáticas, ¿no? Y al igual que con las biológicas, de que una sola neurona pues no es muy poderosa, entonces aquí las redes, las neuronas artificiales también se empiezan a conectar entre sí, empieza a ser una red, y la idea es que empiecen todas a comunicarse entre sí, a pasarse información, etcétera, para hacer entonces cosas más complejas, ¿no? Así como los seres vivos que cada vez que esos seres que cada vez tienen más neuronas, pues empiezan a hacer cosas más complejas. Entonces aquí va a ser la idea, ¿no? Todos estos caminitos es lo que se llaman luego los pesos, pero a final de cuentas la idea es de que podamos hacer cosas muy sencillas con estas neuronas. Por ejemplo, si yo tengo una foto de una fruta, una manzana, una naranja, que un sistema me puede decir, mira, esa es una naranja o esa es una manzana, ¿sí? Eso es lo que a veces uno llama que la neurona está aprendiendo, digamos, en este caso como diferenciar una manzana y una naranja, pero lo único que está haciendo es encontrar la ecuación, el modelo más simple de la red neuronal es lo que se llama un perceptrón, y eso significa nomás encontrar la ecuación de una recta, que te dice, mira, ¿sabes qué? En un mundo de puntos matemáticos, de un lado, todos esos números que está viendo, decíamos, de una imagen, eh, eh, tienen cierta característica que son los que representan una manzana, y si los números están organizados de otra manera, entonces representan una naranja. Y eso lo puede empezar a identificar con funciones muy sencillas, como es la línea recta. La cuestión es de que luego
la identificación no lo hace de manera inmediata, es decir, generalmente lo va como, es como si fuera una especie de, como si la imagen empezara a verse primero borrosa y luego cada vez más clarita. Entonces uno empieza a identificar un poco de poco a poco y no de un jalón qué es lo que estoy viendo, si una manzana y una naranja. Entonces la computadora empieza poco a poquito, como paso a paso, va tratando de encontrar qué es lo que está viendo, ¿no? Hasta que, digamos, aquí generalmente uno dice problemas de minimización, digamos, vamos a decir que el objetivo sería llegar aquí a esta parte más baja, aquí donde dice, ah, sí, es una naranja lo que estoy viendo, pero va poco a poquito, como avanzando, avanzando, y como si fuera siendo más clara la función. El problema es que a veces las funciones no son tan amigables, veanlo como si fuera una imagen pues, que sigue muy borrosa y no se alcanza a ver, y entonces tiene muchos altibajos la montañita, y para llegar al punto bajo, más bajo puede ser más retador, ¿no? Entonces, son lo que se llaman por ahí en matemáticas problemas de búsqueda. Pero la cuestión es de que para llegar a este puntito, se usa una especie de brújula, verlo como una montaña, y uno tiene un explorador, una brújula para no perderse. Entonces, y esa brújula está dada por las derivadas otra vez en matemáticas, en particular por algo que se llama el gradiente, que es un conjunto por ahí de varias derivadas, pero esas derivadas, en particular parciales, son como la brújula que le va diciendo, mira, ¿sabes qué? Que le empieza a identificar, ¿verdad? Que empieza a identificar esos patrones para saber si un perro o es un gato. Bueno, entonces, digamos, a grosso modo, digamos, lo que se tiene todo es este tipo de redes, que generalmente se ponen así como estos bolitas con las conexiones. Cada bolita es una neurona y la forma en que se comunica con otras neuronas para estarse pasando información. Entonces aquí la idea es, digamos, que uno genera estas neuronas, uno pone la foto y empieza a pasar la información. Si viene un coche aquí, si es un coche, entonces pasa la información y al final yo creo que me diga el programa, ¿sabes qué? Eso es un coche, ¿sí? Hay dos áreas principales dentro de la inteligencia artificial, y en particular lo que se llama aprendizaje automático. Uno que es el área de Machine Learning, donde todavía el científico le ayuda un poco a la red neuronal artificial a identificar este coche, ¿no? Le empieza a decir, mira, búscate círculos o búscate triángulos o búscate cuadrados, y estos te van a ayudar más fácil a encontrar si esto es un coche o es un camión o es una bicicleta, etcétera, ¿no? Y hay otra área que se llama aprendizaje profundo, donde el modelo dice, ¿sabes qué? Humano, tú eres muy lento y mejor déjame y yo me encargo de qué busco. Si me conviene buscar círculos, triángulos, cuadrados, etcétera, yo me encargo de eso, ¿no? Y eso es lo que se llama aprendizaje profundo. Bueno, sobre decir que así como en nuestro cerebro hay millones de neuronas, pues bueno, las redes neuronales artificiales también empiezan a crecer y se empiezan a generar también miles o millones aquí de pesos y conexiones, y entonces pues cada vez viene a ser más reto. O sea, en cada una de estas líneas que está, hay un número que se debe conocer, que debemos conocerlo. Y eso hay que conocerlo. La manera en que uno llega a encontrar esto es, por ejemplo, si yo quisiera hacer un modelo donde perros, quiero identificar un sistema a través de las manzanas y las naranjas, entonces es mostrarle muchas naranjas, muchas naranjas, muchas naranjas al sistema para que vea qué es lo que hace característico una naranja, que si es redonda, que si es anaranjada, que si tiene ciertas textura, etcétera. Y la manzana lo mismo, que si es más amarillita o verde o roja, dependiendo del tipo de manzana. Y toda esa información se va a reflejar en números que conectan estas líneas. Y esos números son los que van a ayudar a identificar si lo que estoy viendo es una naranja o lo que estoy viendo es un perro, ¿no? Así es lo que dice cuando uno dice la red neuronal artificial está aprendiendo. Lo que está aprendiendo son todos esos números que van a identificar a la naranja o que van a identificar a la manzana en este caso. Bueno, hay muchos científicos que han desarrollado toda esta parte, en particular la área de la red neuronal. Yo lo pongo mucho, sobre todo, todos tienen doctorados, o sea, son programas de doctorado, en el sentido de que todas estas áreas son muy poderosas porque ya no se puede con el sentido común. Sabemos que para cuestiones de empresa, digamos, mucho se dice Bill Gates y Steve Jobs que no acabaron su carrera y fueron muy exitosos. Sí, pero bueno, ellos fueron bien como emprendedores, líderes, etcétera. Pero para la parte de inteligencia artificial se requiere otro tipo de conocimiento, en este caso matemático, de álgebra lineal, de computación,
muy avanzado, bueno, y al menos hasta el momento, precisamente todo el desarrollo se está haciendo con todas estas, bueno, esos han sido los principales, y en las áreas precisamente generalmente de posgrado, en particular doctorado. Bueno, como las imágenes empezaron a ser muy fáciles de conseguir en las redes sociales, Facebook, Google, etcétera, empezó a ver que cada vez tenían más imágenes, y entonces empezaron a tratar de decir, bueno, entonces si para empezar a enseñar a las redes neuronales, se usa mucho el ejemplo de gatos y perros para identificar un gato y un perro, porque pues la gente ¿qué es lo que ve más uno en Facebook, en Instagram y en las redes sociales? Pues fotos de sus mascotas y videos, y ahí va el perrito y el gato y que se está revolcando, etcétera. Millones de imágenes de esas. Entonces, pues como uno le da permiso, básicamente cuando uno instala Facebook o todas estas aplicaciones, Instagram, de que puedan estar usando nuestras imágenes, pues bueno, se han usado precisamente para empezar a enseñárselas a estas redes neuronales. Ahí te van 1 millón de perros, ahí te van 1 millón de gatos, y para que puedas encontrar este 1 millón de conexiones. Como hay aquí millones de neuronas, entonces se necesitan muchas imágenes, generalmente de miles o millones, para que pueda uno encontrar todos estos números que andan por aquí. Y entonces, pues cada vez los sistemas, bueno, hemos visto por ahí que ya el reconocimiento facial, o que ya sin ningún problema las cámaras identifican que la cara, que una persona, porque ya lo que se llama, han sido muy entrenadas. Y cada vez hay problemas más complejos que estas redes neuronales se proponen. Por ejemplo, dar una imagen, identificar cada detallito que hay aquí, por ejemplo, en esta playa. Mira, aquí andan papalotes, aquí hay personas sentadas, aquí hay un sillón, aquí hay un perro, aquí hay una sombrilla. O sea, todo esto ya lo puede hacer solito la computadora, porque lo mismo se le ha estado enseñando, la manera en que se le enseña. Mira, te voy a mostrar millones de papalotes, millones de sillas, millones de paraguas, millones de personas, para que luego tú solito puedas empezar a identificar estos objetos, ¿no? En una foto. Y entonces, así como veíamos que uno puede empezar a obtener información con derivadas y lo que está pasando por aquí, entonces lo que empieza a aparecer es que da una imagen, entonces uno empieza a procesar mucho la información, y decíamos, va por etapas, así como veíamos una imagen borrosa que se va haciendo más clarita. Entonces, hace un procesamiento, hace unas operaciones matemáticas y obtiene cierta información, y luego eso la hace otra información, y así va como por etapas, y va en varias direcciones. Pero bueno, acuérdense que hay 8 millones de píxeles o de números en una imagen. Entonces tiene que ir literalmente numerito por numerito, analizando qué es lo que está pasando y los números que lo acompañan a su alrededor, etcétera, para obtener información. Claro, aunque sean 8 millones o millones de números, sabemos que las computadoras para eso lo pueden hacer muy fácil, ¿no? Y hay lo que se llama procesamiento así en 2D, o un procesamiento en 3D, etcétera, pero la idea es la misma, ¿no? O sea, ver qué está pasando por ahí. Bueno, cuando uno le enseña también, le está enseñando a una red neuronal para que pueda identificar, no sé, una mariposa, un gato, pues sabes, aun cuando tiene uno muchas imágenes, se generan artificialmente variantes de estas, digamos, le cambiamos el color, lo rotamos, lo hacemos más chiquita, etcétera, para que tenga más formas de poder identificar un gato. O sea, un gato, digamos, a veces si en la foto no sale en la cabeza, pues uno, si el ser humano aquí puede seguir identificando que es un gato, entonces la computadora también debe aprenderlo, y para eso debo enseñarle que a veces, pues bueno, si el gato viene así truncado, pues bueno, no importa, debes aprender a identificarlo, ¿no? Igual, entonces se los das en varias posiciones, ¿no? O sea, tú mismo le generas por ahí el ruido, ¿no? Bueno, es aquí un poquito ahí la información. Bueno, y al final, de todas estas, digamos, de este camino, digamos, lo que veíamos por acá, va procesando información, y al final me tiene que decir aquí al final me dice, ¿sabes qué? Eso que estoy viendo es un perro, o es o es un coche, o es un gato, o es una naranja, o es una lima. O sea, aquí a la salida es lo que se llama la capa de salida, y y bueno, y también está dado por unas otras funciones, que se llama por ahí los SODMAS, pero que la idea es esa, ¿no? O sea, y nunca lo dice al 100%. Por ejemplo, si fuera perro y gato, generalmente te dice, mira, ¿sabes qué? Creo que es un perro con un 90% de probabilidad, y un gato y un 10, ¿sí? Entonces, siempre da probabilidades, nunca es tan tajante. Bueno, puede serlo tajante, pero generalmente
Es como cuando uno dice, mañana va a llover. Bueno, sería más como aventurado, más bien decir, bueno, mañana llueve con un 20% de probabilidad, un 80%, un 90%, y eso te da más información que nomás decir, sí, mañana va a llover, que a mí parecería como una especie de capricho o de algo lo sé yo, ¿no? Bueno, la cuestión es de que luego todas estas formas en que se conectan, digamos, las neuronas, por ejemplo, en un cerebro, pues bueno, quién sabe cómo sea, no se sabe bien eso, pero aquí matemáticamente uno sí busca cierta forma de acomodo de todas esas neuronas y está procesando para ayudar a entender mejor cómo puede irse procesando la información para que cuando aquí entre, por ejemplo, la letra A, aquí me diga, ah, mira, escribiste la letra A, o que se escribe ya el nombre de una persona, aquí se puede identificar cada una de esas nombres o las placas de un coche, o etcétera, ¿no? Entonces hay ciertas arquitecturas, se llaman arquitecturas. De Net5 fue una de las primeras que se usó precisamente para identificar letras y números, por ahí del 98. Se llama 5 porque tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 5 como capitas y luego la salida ahí, ¿no? Pero uno empieza a tomar eso como base. Sí, por ahí dentro del grupo de investigación con nosotros, precisamente ahorita vamos más rápido, con base a eso también se generó una arquitectura parecida. Pues, todas estas cajitas, se supone que aquí hay un montón de neuronas, mientras más grande, más neuronas, digamos, y se va pasando la información hasta llevar la salida. Si se fijan, casi siempre se va haciendo más chiquita porque la idea es lo que veíamos ahorita, por ejemplo, que si identificamos primero el contorno de las personas, por ejemplo, de la familia Simpson, entonces primero empiezas a identificar las cosas más generales de una imagen y luego ya te vas a los detallitos. Ahora sí, ya quiero saber, ver los ojos bien, de qué color son, que si están abiertos, que si está sonriendo. Entonces tienes que ir más al detalle, ¿no? Y es como cuando uno en una imagen empieza a hacerla más chiquita y más chiquita, pero puede seguir habiendo información, ¿no? Entonces uno va procesando la información a mucha escala. Bueno, pues resulta que con todas esas arquitecturas, digamos, no voy a meter el detalle, pero digamos hay unas que se dan por ahí ResNet, que empiezan a simular por ahí la memoria a corto plazo y a largo plazo, como tiene el cerebro. Hay otras que se llaman UNET por la forma que aquí de una U, pero que también trata de ver primero los detallitos y ahí hacerlos más generales, etcétera, ¿no? Casi siempre todas estas, si ven por aquí, Google, Facebook, Microsoft, generalmente son los que han estado haciendo estas investigaciones, porque son los que tienen las millones de imágenes, obviamente. Y entonces ya todas estas, todas estas, ¿cómo se llama? Arquitecturas, red neuronal nos ayudan a entender entonces muy bien una imagen, ¿sí? Que aquí está la calle, una bicicleta, una persona, una señal, que si es de stop, que siga adelante, etcétera. Y toda esa información que aunque se usa para, por ejemplo, aquí identificar personas que se van caminando, entonces ahora la estamos aplicando, se está aplicando precisamente para identificar otra vez los neutrinos que veíamos. Aquí hay un mar de neutrinos y es como si agarraran un montón de piedras de todo tipo y las aventan al agua. Hay muchas perturbaciones. Entonces ahora es identificar cada perturbación, cada marca, cada huella digital que se hizo en el tanque, de quién es, a qué piedrita pertenecía, ¿no? Entonces, y los mismos modelos que se hacen aquí para identificar cuando un montón de gente anda por ahí junta y queremos como quiera identificarlas, empiezan a aplicarse por aquí, ¿sí? Es lo que a veces se llama por eso transferencia de conocimiento o aprendizaje dentro de esta área, en el cual a veces uno aprende una cosa, pero uno puede transferir luego a otras áreas, ¿no? Bueno, la variable tiempo también es otra muy importante. Por ejemplo, en los videos, pues es muy importante saber, por ejemplo, si algo va avanzando hacia adelante o hacia atrás, etcétera. Y el video se relaciona mucho, está muy relacionado también con el texto, ¿verdad? Porque una palabra al principio de un enunciado al final puede ser cosas muy diferentes. Y hay toda otra área de aprendizaje profundo que está nomás enfocada al texto, ¿sí? Y son modelos para todo lo que hace de Google Translate o que ya hace muy buenas traducciones, o cuando todo esto de que hacemos con Alexa y todo eso es que le hablamos y nos entiende y nos contesta, etcétera, es simplemente procesamiento de texto por ahí, ¿sí? Y ya son modelos que ya han entendido muy bien y lo mismo, ¿no? Aun cuando a veces un texto puede ser muy grande, ya se empieza a identificar cuáles son las palabras importantes, dónde están los verbos, qué es el sujeto, etcétera, ¿no? Todo eso ya lo puede empezar a entender muy bien las redes neuronales. Lo mismo, enseñándole, mira, estos son los verbos, estos son los, porque las enunciados se construyen de esta manera, etcétera. Pero resulta que ahora el texto también se empieza a traducir a números y números, bueno,
matemática lo que se llaman vectores en un espacio. Y otra vez, una vez que ya uno tiene vectores o puntos en matemáticos, analizando estos números matemáticos me puede empezar a dar información del texto para poder traducir un texto, para entender qué está diciendo y etcétera, ¿no? Y bueno, resulta que dentro de esta información del texto empezó a meter lo que se llama precisamente el concepto de memoria a largo y corto plazo, ¿sí? Porque tampoco es empezar a guardar toda la información que pueda haber. Y en particular, se metió por ahí 3 conceptos muy importantes, uno que se llama encoder, decoder y atención. Es decir, dentro de estas arquitecturas de redes neuronales, debe haber unas neuronas que se encarguen nada más para entender, por ejemplo, lo que me están diciendo, cuando uno le puede decir a Alexa por ejemplo, o a una persona, hija, ¿puedes abrir la puerta? Primero tengo que entender la pregunta y de eso se deben de cargar unas neuronas y luego otras se deben de encargar para lo que vamos a responder, ¿no? Sí, ya voy, mamá. O si le estamos a Alexa, por favor, prende la luz. Y bueno, sí, y Alexa también te cuenta, luz prendida, o etcétera, ¿no? Entonces, cada neurona se empieza a separar en diferentes etapas. Bueno, hay un concepto por ahí que se llamó attention, el paper se llama por ahí All You Need Is Attention. Bueno, aquí lo pongo ahí en analogía a esta famosa canción por ahí de los Beatles, pero pues, la idea es eso, o sea, que hay que empezar a ver cuáles son las partes importantes de una imagen, de un enunciado, porque no todo, digamos, agarran una página, cuáles son las palabras clave, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo ahora en la parte con los neutrinos, regresando otra vez. Hay algo que se llama Vision Transformer, que es como fragmentar toda la imagen y empezar a entender qué es lo que nos está diciendo cada pedacito para, a través de ello, aquí ya con las imágenes de los neutrinos que hemos tenido, pues básicamente es empezar a entender qué es lo que nos está diciendo y hacer una especie como de radiografía a niveles capas para entender todas estos conitos de Cherenkov que generan por aquí huellas digitales, entender de quiénes son todas estas perturbaciones, ¿no? Y bueno, se han por ahí generado por ahí ciertos resultados que por ahí ya generó por ahí una publicación de este grupo que está por ahí en unos que se publicó en un Spring Berlag, ¿no? Esta editorial conocida que lo conocemos. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Básicamente fue, espero, me fui un poquito rápido porque son muchos conceptos, pero la idea es precisamente entender que algunas cosas que se empezaron a usar de inteligencia artificial para entender una foto o para entender un texto, ahora se pueden empezar a usar en muchas otras áreas. Muchas gracias. Preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Pues ahorita Fernanda les va a hacer las preguntas. Si tienen alguna pregunta, igual pueden levantar la mano y abrir su micrófono. Entonces, Fernanda, o si quieres, yo empiezo. Si quieres, empieza tú, porque no encuentro. Perfecto. Muy bien. Aquí Sergio Pérez nos pregunta, ¿cuál sería una ruta de aprendizaje para el Deep Learning? ¿Y cómo es la base de datos que le entrega el Super Kamiokande o el Hiper Kamiokande en este caso? Sí. Bueno, la primera pregunta no entiendo si para aprender la ruta para que uno aprenda o el algoritmo en sí. No sé si Sergio esté aquí. Puedes abrir tu micrófono si quieres y explicar un poquito más acerca de la pregunta. Menciona que sí, que la ruta para aprender. Uno como persona. Pues bueno, supongo que sí. Pues bueno, digamos, ahí realmente la parte matemática por ahí es importante, pero es identificar, muchos de estos problemas depende de los datos. O sea, si te gusta trabajar con imágenes, con texto, con audio, con datos de financieros, etcétera, y identificar como el área que más te gusta, todos estos sistemas de recomendación, como los Netflix también, que tienen también estos algoritmos muy parecidos a todos estos, y empezar a trabajar, entonces, empezar con las redes más sencillas y poco a poco ir avanzando, pero con datos de los que sean como de interés para ti, porque si no, te va a aburrir mucho, te va a ser muy complejo, ¿no?
y la otra pregunta ¿cuál era la otra pregunta? Perdón. Sí, que ¿cómo es la base de datos que le entrega el Super Kamiokande o Hiper Kamiokande? Sí, bueno, en muchas de estas, bueno, el Hiper Kamiokande, de hecho, bueno, se pasó a mencionarlo, ese todavía no se construye, o sea, ya se empezó a construir, se termina en el 2027 más o menos. Y entonces lo que hay ahorita son datos de simulaciones. Hay muchas simulaciones teóricas de más o menos qué es lo que estaría pasando. Y bueno, y también de los otros contenedores, hay software que nos simulan muchos de estos tipos de tanques. Y también, pues bueno, también hay datos que se han generado con estos de aquí, ¿no? Pero básicamente vamos a decir, como una hoja, como si fuera una tipo hoja de Excel, con un montón de números, donde esos números tienen ahí, por ejemplo, la posición que tenía la partícula a la hora que chocan el tanque. Usamos en estas imágenes, todos estos puntitos es lo que graba, digamos, y se guarda como en una foto. Entonces, digamos, uno ya puede crear esta foto. Literalmente, vamos a decir que toma fotos de lo que está pasando adentro del tanque, y eso es lo que te regresa. Muchísimas gracias, doctor. Aquí surge otra duda de qué capacidad computacional utilizan ustedes. O sea, ¿se podrían correr estos programas en una computadora normal o necesitan cierta capacidad de procesamiento? No, sí se requiere generar tanto de espacio, porque, digamos, sobre así, digamos, si les decía ahorita que una imagen tiene, digamos, 8 millones, hay números, y estos datos son muchísimos, o sea, son del orden de teras, o sea, teras significa que en una computadora así estándar, una laptop no cabe esa información, entonces necesitamos computadores, lo que se llaman servidores, para primero estar guardando esa información en estos servidores, y luego capacidad de cómputo para poder procesar estos números muy rápido. Cuando son muchos, digamos, la computadora puede procesar muchos datos de una imagen, pero ya cuando es mucha información, ya se necesita lo que se llama un GPU, o sea, digamos, un elemento, un hardware por ahí que ayuda a acelerar todas estas operaciones. Doctor, le agradecemos muchísimo su participación en esta conferencia. Creo que sin duda son temas necesarios para conocer un poco mejor la magnitud de este gran proyecto. Y asimismo me gustaría agradecer a la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Física Industrial y a la comunidad de aceleradores de partículas del Tecnológico de Monterrey. Por supuesto, también a los colaboradores y asistentes del Outreach Hiper Kamiokande, y esperamos contar con su presencia en las siguientes conferencias. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien.